Hola, mi nombre es Joelis Contreras y yo les voy a estar hablando acerca del síndrome de apnea y hipoapnea del sueño y también acerca de un cuerpo extraño respiratorio. Okay. Antes de hablar de la apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, también llamado SAOS, hablaremos un poco acerca de los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño no son una patología grave en sí misma, sino que las consecuencias que nos traen en nuestra vida diaria pueden ser mortales. Estos trastornos son insomnio, hipersomnia, narcolepsia, ronquidos y apneas del sueño, parasomnia, junto con esos otros trastornos, síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, pesadillas e incluso sonambulismo. El origen de esto es muy variado, ya que en ocasiones aparecen como efecto de otras enfermedades y otros de estos síntomas constituyen factores de riesgo que favorecen la aparición de otras patologías que mencionaré más adelante. Algunos de los síntomas que producen los trastornos del sueño son el agotamiento físico, el bajo rendimiento, el sueño diurno, la dificultad para cumplir con las obligaciones, ya sean profesionales, sociales o familiares, entre otras cosas. ¿Sí? Al haber diferentes trastornos hay síntomas específicos de cada uno y que los diferencia cada uno, por lo menos las piernas inquietas, incómodas, dolorosas, parestesias, que es la sensación de hormigueo en el interior de las piernas, los movimientos espontáneos e incontrolables, sea durante el sueño o durante el día. Las piernas inquietas pueden tener su causa también en la anemia ferropénica, la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus o también la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? El sonambulismo es el caminar de modo semi-inconsciente o dormido. Los terrores nocturnos son episodios de terror con gritos y agitación, a veces acompañados en los peores casos de sonambulismo. También está el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño, también despertares nocturnos o el fin prematuro del sueño. De esto se diferencia con la apnea del sueño, ya que las personas normalmente tienden a confundir insomnio con apnea del sueño, ¿no? En este caso, acerca del insomnio, las enfermedades psiquiátricas o las que producen dolor son las causas más comunes del insomnio. También la hipersomnia aumenta un 25% el sueño habitual. Las causas pueden asociarse a la ansiedad o depresión grave, el abuso de hipnóticos o también apnea del sueño. La narcolepsia es la crisis reiterada de sueño durante la vigilia. La causa puede ser una hipersomnia crónica en edad temprana. ¿Sí? El ronquido y la apnea del sueño es la obstrucción de la faringe que no permite pasar el aire. ¿Okay? Por su parte, el ronquido se produce por la obstrucción mecánica temporal de las vías respiratorias altas, más frecuente en varones a partir de 40 años, especialmente los que padecen obesidad. En muchos casos de se acompaña con apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases del sueño? El sueño en sí no tiene un patrón uniforme, sino que tiene varias fases. Por lo menos la fase 1 se produce el adormecimiento, la transición entre la vigilia y el sueño. ¿Sí? La fase 2, el sueño disminuye, el sueño es ligero, disminuye el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. La fase 3 es la fase de transición hacia el sueño profundo. La fase 4 es el grado de profundidad mayor y de este resulta muy difícil despertarse, y más aquellas personas que tienen el sueño pesado. ¿Sí? Y por último está la fase en la que se producen los movimientos oculares rápidos y la mayor actividad cerebral. Esta fase aumenta durante la segunda mitad de la noche. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, o llamado SAOS, es una enfermedad frecuente y conlleva ciertos riesgos por sus posibles complicaciones secundarias, como pueden ser un accidente de tránsito, una enfermedad cardiovascular, entre otros. Es fácil de diagnosticar y generalmente responde de manera positiva al tratamiento, ya que el manejo del paciente con SAOS debe ser multidisciplinario con diferentes médicos de diferentes especialidades. Neumología, neurología, endocrinología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría y por supuesto neurofisiología.
Cuando un paciente SAOS presenta durante el sueño episodios repetitivos de apnea y hipopnea, puede ser la interrupción completa o al menos el 50% del flujo de aire durante el mínimo de 10 segundos. Y sus síntomas derivados de la fragmentación del sueño ya mencionados, se le realiza para su diagnóstico una polisomnografía o prueba del sueño, que consiste en el registro durante la noche de las variables fisiológicas. El SAOS se caracteriza por la obstrucción repetitiva de la vía aérea superior a nivel faríngeo durante el sueño, con el cese completo del flujo aéreo, que esa es la apnea, o parcial, que es la hipopnea. Esta se produce por la alteración anatómica y funcional de la vía aérea superior, que hacen que ésta sea más colapsable en las demás, que en las demás personas, ¿no? Las apneas o hipopneas recurrentes conducen a desaturaciones rápidas de la oximoglobina, determinando así hipoxia intermitente, microdespertares con fragmentación del sueño y oscilaciones significativas en la presión intratorácica por el aumento del esfuerzo inspiratorio en cada evento apneico. Esto determina incrementos súbitos del tono simpático, de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial. Todo lo anterior ya mencionado es responsable de los efectos mórbidos del SAOS a nivel neurocognitivo, cardiovascular y metabólico, ¿sí? Estos también son la causa del mayor riesgo de mortalidad general que presentan estos pacientes, ¿ok? Para decir, la apnea del sueño en su cuadro clínico y su estudio diagnóstico. El cuadro clínico del SAOS y sus consecuencias son el resultado directo de los trastornos provocados por la obstrucción de las vías aéreas superiores durante el sueño, siendo este hecho el hecho clave en la génesis de la enfermedad. Los factores fisiopatológicos del SAOS, por lo menos en la foto que se muestra, la mayor presión negativa pleural es producida por el aumento del esfuerzo inspiratorio, que determina bradicardia, el aumento del retorno venoso y del gasto cardíaco, ¿okay? Por otro lado, el mayor esfuerzo inspiratorio unido a la hipoxia y la hipercapnia determinan microdespertares no conscientes mediante la estimulación de receptores específicos, los que producen como fragmentación y desorganización de la estructura del sueño, con respecto a la fase que estábamos hablando, como activación del sistema simpático, la hiperventilación responsable de la taquicardia, el aumento del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, lo que unido a la vasoconstricción hipóxica, ¿no? La hipoxia intermitente que ya acabamos de describir, es el responsable del estrés oxidativo mediante la activación simpática del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de citoquinas vasoactivas y las proinflamatorias. Esto puede producir en el corto plazo los trastornos fisiopatológicos como taquicardia, vasoconstricción, el aumento de la resistencia vascular periférica y la disfunción endotelial. En el mediano y largo plazo se manifiesta clínicamente como hipertensión arterial, arritmias, coronopatías, complicaciones cerebrovasculares y o metabólicas. Los signos y síntomas del síndrome de apnea y hipopnea del sueño se dividen en síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Los síntomas nocturnos, donde hay apneas y ronquidos, asfixias, movimientos anormales, como lo de las piernas inquietas, la nicturia en adultos, la enuresis en niños, el insomnio, el reflujo gastroesofágico, la polidipsia durante la noche, la diaforesis nocturna, la congestión nasal, la salivación excesiva y las pesadillas, ¿no? Los síntomas diurnos
son la somnolencia excesiva, el sueño es poco reparador, el cansancio y la fatiga es crónica, la cefalea matutina es típica de esto, la irritabilidad, la apatía y la depresión también afecta mucho en esto, la dificultad para concentrarse, la pérdida de memoria de la persona, la alteración de la libido sexual e impotencia también. Al levantarse tiene sequedad faríngea y bucal matutina. El examen físico para un paciente con SAOS puede evidenciarse, además del sobrepeso, la edad y el género, otros factores de riesgo, ya sea de origen alérgico respiratorio por obstrucción nasal, por rinitis alérgica, adenoides o asma, cardiovascular por hipertensión arterial o arritmias, neurológico por el déficit cognitivo, metabólico por diabetes mellitus, el endocrino por bocio u otorrinológico, destacando así está la existencia de hipertrofia amigdaliana obstructiva, que es frecuente en apnea de niños y adolescentes. Este hecho es de importancia ya que su corrección quirúrgica soluciona el cuadro ya mencionado. También es relevante detectar los antecedentes familiares de ronquidos y apneas en abuelos, también padres o hermanos que traducen la predisposición genética familiar en estos pacientes. Esto puede ser hereditario. Para el examen físico hay que tomar en cuenta el peso corporal, ya que alrededor del 50% de los SAOS son obesos. La medición del perímetro cervical, ya que en los pacientes con apnea obstructiva a menudo es mayor de 45 centímetros, de 43 centímetros sus medidas, ¿no? También acerca de la inspección del cuello y cráneo buscando masas, engluciamiento, infiltrados y la evaluación de la mordida y la oclusión también es importante. También está evaluar la permeabilidad nasal, la boca, el tamaño, la movilidad y el desplazamiento de la lengua en posición de cúbito. También hay que evaluar la ausencia de dientes. También el espacio faríngeo, tamaño tonsilar, el aspecto de la úvula y el paladar blando. También esto puede provocar SAOS, los ronquidos, entre otros. Hay que medir la presión arterial repetidamente, efectuar el examen respiratorio, cardiovascular y neurológico habitual para así descartar otras enfermedades coexistentes también. Los trastornos fisiopatológicos característicos del SAOS y sus consecuencias clínicas llevan a que estos trastornos fisiopatológicos son generalizados en tres formas: en fragmentación del sueño, en trastornos en el intercambio gaseoso intrapulmonar y en los trastornos de la secreción hormonal, ¿no? Las consecuencias clínicas de la fragmentación del sueño son los trastornos neuropsiquiátricos y la hipersomnolencia diurna. Esto puede traer trastornos depresivos, irritabilidad y deterioro intelectual, los trastornos de la conducta y la personalidad, la pérdida de la memoria y la disminución de la habilidad motora. Las consecuencias clínicas en el trastorno del intercambio gaseoso intrapulmonar, como ya lo habíamos mencionado, son la hipoxemia intermitente cuando hablamos del estrés oxidativo y la hipercapnia intermitente también. Esto se refiere a la hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar, cardiopatías, entre ellas la arritmia, la aterosclerosis como patología coronaria y carotidea, la cefalea matutina y la poligluvia secundaria. Los trastornos de la secreción hormonal son la alteración de la libido e impotencia sexual. Y por último, la nicturia en adultos, enuresis y retraso de crecimiento en niños. Para explicarnos de una forma mucho más sencilla, en la imagen que aparece, normal, con las vías respiratorias aéreas en límites normales, el flujo inspiratorio laminar
es normal, no hay ronquidos ni síntomas en esta fase. En la broncopatía simple está el aumento leve de la respiración por las vías aéreas superiores, el flujo inspiratorio es turbulento, los ronquidos y la ausencia de otros síntomas no se han presentado aún. En la resistencia aumentada de la vía aérea superior nos lleva al aumento de las respiraciones, los ronquidos y micro despertar en la persona. Aquí aún todavía no hay apneas ni hipoapneas ni saturación ni desaturación, pero a la última fase está la apnea hipoapnea obstructiva del sueño, que es cuando la persona ya lo padece, que aquí ya se presenta las apneas, la hipoapnea, la fragmentación del sueño, la desaturación, los trastornos hormonales, la hipersomnolencia diurna y los síntomas múltiples, que nos van a llevar simplemente a las consecuencias cardiorrespiratorias, neurocognitivas y metabólicas. A nosotros hablar acerca de un cuerpo extraño en las vías respiratorias o en la vía aérea, esto debemos saber que, ¿cómo decirlo?, el ingreso de manera accidental a la laringe, tráquea y bronquios de un objeto, sea orgánico o inorgánico, produce efectos en la respiración, que es más común. Estos cuerpos extraños son más comúnmente los niños. Esto se trata de un evento potencialmente fatal, ya que por ser en niños es muy frecuente en niños menores de 2 años, siendo la cuarta causa de mortalidad por asfixia en niños. Con el uso de las técnicas de broncoscopia, su mortalidad ha disminuido de una manera importante, pero los cuerpos extraños aspirados pueden ser clasificados como inorgánicos o orgánicos, siendo los orgánicos más comunes, ya que hacen al lactante un sujeto de riesgo por su instinto explorador, el hábito de llevarse los objetos a la boca, la mala deglución, el descuido de los padres. Suele ser el mayor problema de esto. Clínicamente se sospecha por el inicio súbito de un cuadro de ahogamiento, posteriormente se escucha el estridor, la dificultad respiratoria, la fiebre, y puede confundirse con infecciones respiratorias o cuadros asmáticos. El diagnóstico de se fundamenta en la clínica y se ayuda con elementos diagnósticos como la radiografía de tórax y cuello, y hasta normalmente, según los estudios, dicen que hasta un 19% los objetos son radios opacos, ¿no? Orgánicos puede ser normal la telectasia sobre distensión o inespecífico por el hallazgo. El tratamiento es la extracción por broncoscopia rígida en medio hospitalario. Lo que no se recomienda hacer es meterle los dedos en la boca, ponerlo de cabeza o sacudirlo, golpear la espalda, poner venoclisis o en tal caso tomar productos. No es recomendable porque se puede hacer más grave la situación. Aunque cualquier persona, cualquier edad, está en riesgo de aspirar o ingerir accidentalmente cuerpos extraños, los niños entre los 12 meses y los 5 años de edad constituyen un grupo de mayor riesgo. Aproximadamente el 80% de los episodios ocurren en niños menores de 2 años, con un pico de incidencia mayor en los 2 años o en los 2 primeros años de vida, ¿sí? Como dijimos, los materiales aspirados se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los primeros, que son los orgánicos, son los más comunes, que son como maíz entero, o en concha, frijoles, maíces, nueces, también pistachos, que son generalmente los más comunes. De los objetos inorgánicos sean objetos de metal o de plástico, ¿sí? Es importante realizar en que según la naturaleza de los cuerpos extraños, ellos pueden expandirse, pueden cambiar de forma, pueden disolverse, pueden desintegrarse, fragmentarse, penetrar o irritar la mucosa respiratoria o digestiva, ya sea por reacción físico-química. La mayoría de cuerpos extraños se localizan en los bronquios, la laringe y la tráquea,
son menos frecuentes. Sin embargo, cuando se trata de objetos grandes con bordes afilados o irregulares, estos se alojan con mayor frecuencia en la laringe, ¿sí? Esto es particularmente común en niños menores de 1 año. Esto comparado con los cuerpos extraños bronquiales, los laringotraqueales están asociados a mayor mortalidad. Un cuadro clínico para un cuerpo extraño en una vía aérea depende si el evento fue presenciado, la edad del niño, el tipo de objeto aspirado, el tiempo transcurrido desde el evento y la localización del cuerpo extraño, por supuesto. La presentación y el diagnóstico de las primeras 24 horas de la aspiración, aproximadamente un 50-70% de los casos, ¿sí? Son los que llegan inmediatamente al hospital. Los niños con dificultad respiratoria severa, cianosis, estado mental alterado, tienen una verdadera urgencia médica que demanda una detección precoz, soporte vital y remolición del cuerpo extraño mediante la broncoescopia rígida, ya que la triada clásica de sibilancias, disminución de los ruidos respiratorios, no está presenta universalmente, ¿sí? El cuadro clínico de aspiración de cuerpos extraños cursa en 3 etapas clínicas que pueden variar en tiempo y severidad. Después del evento inicial, al ser aspirado el cuerpo extraño, el paciente presenta sensación de atoramiento, paroxismo de tos, inhabilidad para hablar, náuseas y posteriormente la obstrucción completa de la vía aérea. Una vez los reflejos de la defensa se fatigan y el cuerpo extraño se aloja, el paciente experimenta una mejoría transitoria que con frecuencia lleva al diagnóstico errado o tardío por la resolución de los síntomas. Este corresponde al periodo asintomático o silente o silencioso. En la tercera etapa se presentan síntomas de las potenciales complicaciones que pueden manifestarse entre minutos a meses después del episodio. Estos incluyen tos, fiebre, hemoptosis, neumonía, accesos a atelectasia, neumotórax, hemotórax, perforación, mediastinitis, fístula broncocutánea o incluso muerte, ¿sí? Por ende, el diagnóstico tardío se hace en pacientes que presentan síntomas 10 o semanas después de la aspiración. Usualmente presentan síntomas inespecíficos inespecíficos de infección distal al cuerpo extraño. Generalmente presentan fiebre, síntomas de neumonía, en la ausencia de historia de aspiración, por lo cual no se sospecha de un cuerpo extraño. Estos pacientes mejoran con antibiótico-terapia, sin embargo, los infiltrados en la radiografía de tórax no resuelve y la recurrencia a la neumonía es frecuente. Otros factores que contribuyen a realizar diagnóstico tardío son la malinterpretación de los síntomas como evidencia que soporta el diagnóstico de neumonía, asma, exacerbación del asma o la bronquiolitis. Los cuerpos extraños alojados en el esófago pueden manifestarse con diversos síntomas: náuseas, cialorrea, vómito, hematemesis, dolor abdominal, intolerancia a la vía oral o dinofagia. Ocasionalmente un cuerpo extraño en el esófago puede ocasionar compresión intrínseca de la tráquea y causar síntomas respiratorios que pueden ser interpretados como un cuerpo extraño en la vía aérea.